Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Ecosistema, el podcast de Manizales Más y Check. Hoy nos acompaña una emprendedora que demuestra que cuando la mentalidad se expande, el negocio también lo hace. Ella es Melissa Cardona, cofundadora de Glowus, una empresa que pasó de ser un sueño que nació en un cuarto pequeño a convertirse en una marca que vende miles de millones y que ya piensa más allá de las montañas de Manizales. Melissa, gracias por estar aquí. Gracias, Juanita, por la invitación. Melissa, para iniciar con tu historia de vida, porque lo ideal es conocer la persona para poder saber cómo llegaste a esa mentalidad de globalidad. ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando decidiste renunciar para emprender y dar vida a Glowus? Bueno, yo soy manizaleña orgullosamente, pero hice todos mis estudios universitarios en Medellín, tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo en Medellín y regresé a mi ciudad, pues por decisión, porque quería radicarme acá. Cuando yo estaba trabajando, estaba a cargo de muchos proveedores de todos los tamaños, pequeños, grandes, Sí. y en ese momento en esa empresa que trabajaba, estábamos desarrollando mucho producto en el exterior, también estábamos trayendo maquinaria, entonces pues por ser una ciudad pequeña y por tener relación como cercana a muchos proveedores, Sí. me empezaron a contactar: Melissa, ustedes están trayendo esto, ¿de dónde lo están trayendo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se importa? Entonces a mí sí se me prendió como una chispita en ese momento, como no es tan sencillo como, por ejemplo, para mí, trabajando en Medellín o en la empresa que estaba, Sí. se volvía a hacer pues un negocio con otro país. Vi que habían muchas inquietudes al respecto, entonces como que ahí hice como clic Quedó con eso esa. ahí. Exacto. Listo, Melissa. Quiero ir un poco como a tu niñez, ¿sí? Como que regresarnos a tu niñez. En algún momento, si lo piensas ahorita, a hoy, dices como, sí, la globalidad, el pensar en grande, el ir más allá de las fronteras de mi ciudad, me marcó, o hubo algo que te marcó en tu niñez y que tú dijeras, quiero irme, como que vino y conectó en el momento que estabas trabajando en esta empresa y dices, por aquí hay una oportunidad. Bueno, pues como así de pronto un episodio puntual de la niñez, no te sabría decir. Sé que mi mamá fue una eh, promotora de que yo aprendiera inglés. Ella decía pues como si no sabía inglés no podía hacer nada más. O sea, Sí. entonces enfocó muchos esfuerzos en que pudiera estudiar y tener un buen nivel de inglés. Entonces pues de ahí es una herramienta pues como importante para hablar de temas de globalidad, porque obviamente te va a permitir un segundo idioma conectar con muchísimos países. Entonces pues también de niña tuve la oportunidad como de viajar con mis papás. Sí. Y digamos de conectar con otras culturas, pues con temas de idioma, nada pues de negocios. Mis papás no son ni empresarios. Sí. Venimos como de una cultura antes de padres muy trabajadores, de llevar 35 años en una misma empresa. Yo venía pues como que mi chip era así, y fue un chip que se me transformó a raíz de montar Glowus. Ok, Melissa. Y para los oyentes más, cuéntanos, ¿cuál fue el mayor aprendizaje de esos primeros meses cuando iniciaron desde cero Glow? Uy, muchos. La verdad, cuando nosotros empezamos con Glowus, como lo primero que yo pensé que era el dolor de los empresarios era conectar con China. En su momento, como te decía, estábamos haciendo muchos desarrollos con China, y yo pensé inicialmente que la gente temía era conectar como con proveedores. Obviamente todavía Sí. eso sigue siendo un temor. A miles de kilómetros de distancia tú hacer un negocio y que pierdas tu dinero, que no te envíen lo que es. Sí. Entonces, bueno, empezamos a hacer como muchos esfuerzos en tema chino, pero resulta que en ese primer año, digamos, de trabajo, yo identifiqué que a raíz de un cliente que pues todavía sigue con nosotros y que quiero mucho, Sí. que era un proveedor de esa empresa, me dijo: Melissa, mira, yo no necesito nada de China puntualmente, yo estoy trayendo una materia prima de México, Corea. Me decía: yo no soy capaz de hacer esas importaciones más, me saben no quiero saber nada de esas importaciones, eso es papeleo va, papeleo viene, y eso se me dificulta y me toma demasiado tiempo, tú me puedes ayudar con eso. Y yo:
Sí, pues obviamente yo Claro. hacía ese proceso Ajá. hace muchos años, entonces pues como que ese fue como la primera base para darnos cuenta que claro, la gente conecta con proveedores, ya hay muchas herramientas digitales como plataformas para conectar con proveedores, la gente tiene acercamientos con proveedores en ferias, con clientes, pero el tema puntual de comercio exterior, como de logística internacional, de toda la parte normativa, Sí. es como uno de los obstáculos más grandes que tiene el empresario a la hora de importar o exportar. Sí. Entonces hay como que también, pues a raíz de él y de otras personas con las que empecé a conversar en su momento, nos dimos cuenta que el empresario sí se consigue su proveedor o sí muchas veces consigue cliente, porque el segundo cliente que llegó fue un proceso de exportación con la misma historia. Melissa, mira, hicimos una exportación hace 6 meses, nos tomamos 3 meses en poder sacar eso por el montón de papeleo, ¿tú nos puedes ayudar? Y yo, sí. Y el proceso con nosotros les fluyó un montón. Entonces, Sí. ese fue como el aprendizaje inicial. No enamorarnos tanto como de la idea inicial, sino como al escuchar como lo que de verdad el empresario necesitaba, ir como iterando y como organizando nuestra propuesta de valor en torno a lo que los empresarios querían. Claro, como que los empresarios les fueron mostrando también el camino un poco. Exacto. De lo que tú ya tenías, de los conocimientos que ya tenías, de la experiencia que ya tenías, pero te iban mostrando como ese camino. Exacto. Bueno, ir por acá. Y que, por ejemplo, yo inicialmente pensé, como yo regresé a Manizales después de 9 años de vivir por fuera, pensé que era una dificultad de la región, pues pensé, no, en Manizales, y resulta que es un desconocimiento a nivel Colombia. ¿País? Sí, Okay. total, o sea, todos los empresarios pymes o ni tan muy mes también tienen muchas dificultades en torno a todos los procesos de internacionalización, porque di tú eres un comercializado, un fabricante de calzado, tú eres experto en producir calzado, en las materias primas, de no sé qué, pero tú no tienes como una persona a tu lado que te conecte con ideas internacionales, no sabes de pronto qué otros materiales están usando, no sé, en Europa, que tú puedas implementar, o hay clientes que les encantaría tu producto, pero tú no sabes cómo hacer que su producto le llegue a esos clientes. Entonces, en eso nosotros somos muy fuertes y hemos hecho como una buena propuesta de valor para conectar a los empresarios con el mundo. Ya que hablas como esas ideas internacionales, quiero saber cómo incorporaron esa mirada global en la forma de operar, de crear y de proyectar globos. O sea, ya aquí desde adentro, ¿cómo lo empezaron a hacer? Pues mira, por la naturaleza de nuestro negocio nacimos globales, o sea, nuestro primer negocio fue internacional, pues nunca, o sea, nacimos pequeños, pero nacimos globales, porque la solución precisamente que solucionamos es eso, es conectar con el mundo. Entonces, pues no fue como una segunda etapa, sino que fue la primera etapa. Sí. Esa etapa tuvo muchos retos, porque en Colombia hay muchos como obstáculos para empresas recién constituidas o empresas, por ejemplo, empresas unipersonales, encarar el comercio exterior por todos como los requisitos que tienes que cumplir ante una aduana, ante una, ¿cierto? Para poder operar. Entonces, pues como que tuvimos como unas pues dificultades, ¿no? Pues como un punto de partida rocoso, pues en el sentido de lo que te estoy contando, pero lo que te digo, nacimos con mirada internacional porque es el servicio que prestamos. Quiero que me hables un poco de eso, pues lo acabas de decir que nacieron pequeños, pero pues globales. Quiero saber qué oportunidades empezaron a aparecer cuando empezaron a mirar desde Globus fuera de la ciudad, fuera de Caldas. O sea, como quieran, no la vamos a creer y sabemos que lo hacemos como empresa, pero también no lo vamos a creer para seguirlo desarrollando. Bueno, como mi esposo y yo, que somos los fundadores, vivimos en Medellín tantos años, pues tuvimos como una influencia muy fuerte en esta zona, pues porque nuestros conocidos como de mayor confianza, uno construye como unas relaciones más sólidas cuando uno está en la universidad y cuando empieza a trabajar. Entonces, pues a raíz de que nuestra experiencia ahí estuvo en Medellín, empezamos a hacer muchos contactos en Medellín y ahí fue que también nos dimos cuenta, no es un problema de ciudad, es un problema de país. Incluso empresas, hoy tenemos empresas muy grandes
que no tienen un departamento de comercio exterior porque de pronto su core no es importar o exportar y que se les dificulta un montón y que hemos llegado a estas organizaciones como a darle como fluidez a los procesos como de comercio exterior. Bueno, Melissa, desde Manizales Más específicamente, lo que es Magi, ustedes fueron, Globus es una empresa de alto potencial, digamos el programa bandera de Manizales Más. ¿De qué año son? ¿De qué corte? 2023. De 2023. Pues aparte de esa apuesta por las empresas de alto potencial, pues entra Magi, que es ese cambio de mentalidad. Queremos también nosotros hablar de aumentar la ambición, de pensar más grande y también de romper como la idea de que un negocio solo puede crecer dentro de su contexto local. Quisiera saber desde tu experiencia qué significa pensar global desde una ciudad intermedia como la nuestra. Mira, hay un tema que yo trato como un mito que yo trato mucho de derribar, y es que todavía y sobre todo si en Manizales pensamos como que, no sé, países como China o Estados Unidos van a acabar nuestras industrias. Sí. Entonces a veces empresarios se niegan como la oportunidad de visualizar otros países como aliados, más no como competencia. Okay. Entonces yo siento que hay un trabajo muy chévere de hacer porque Manizales tiene muchas cosas, tiene muchas herramientas, pues todos conocemos el potencial de industrias que tiene Manizales, pero si de pronto vemos como, digamos, a un China, un Asia, que tiene un ecosistema, digamos, industrial tan robusto, no verlo como un enemigo, entonces no me interesa ir a ese país porque ellos antes van a venir a acabar nuestras industrias, verlo como un aliado, ven qué están haciendo allá, cómo fabrican el tipo de productos que yo hago, no necesariamente internacionalizarme quiere decir que yo vaya a exportar a muchos países también, pero la internacionalización también puede ser en el otro sentido y es igual de valiosa porque me voy a volver más competitivo. Entonces de repente yo miro, no hablemos de China, sino hablemos de Europa, miremos cómo fabrican calzado en Europa, qué herramientas están usando, qué insumos para mejorar mi productividad, o pues en temas de tendencias para darle un mejor producto a mi cliente. Entonces la internacionalización no solo tiene una vía que es exportar, que también la acompañamos y amamos acompañar, pero la visión global, pues, la exportación depende de un tercero que me compra, entonces yo no me internacionalizo porque no tengo un mercado todavía al que atender por fuera, sino que también puedo ver la internacionalización, es que puedo adquirir de otros mercados para implementarlo en el mío y yo poder ser más competitiva y pensar también en exportar. Pensando en Manizales, sin importar el sector o la industria en las que estén las empresas, ¿cuáles crees que son esas 3 fortalezas que tienen, digamos, como en común los empresarios de Manizales? Bueno, somos un ecosistema. Yo soy, desde que pasé por EAP, me di cuenta como lo potente que es el ecosistema empresarial de Manizales. Pues siento que a título personal, pues a título de Globus, nuestro chip y nuestro mindset cambió radicalmente al estar ahí. Entonces, pues tener como un ecosistema que apoya a todos los empresarios, pues hace que se fortalezca muchísimo, pues como el sector. Otra fortaleza que pues iba con la segunda fortaleza, que los manizaleños trabajamos mucho en conjunto, siento. La parte colaborativa. Sí, exacto. Entonces, pues, o no sé si fue a raíz de Manizales más que me enteré, pues, de que tú tienes un problema y tienes un amigo empresario que te puede solucionar. No sé si eso pasa en todas las ciudades realmente, pero a mí me ha llevado gratas sorpresas porque sin egoísmo, entre los mismos pues empresarios manizaleños se apoyan pues con ciertos retos y ciertos temas que es muy valioso. Sí. Y bueno, y la tercera fortaleza es que tenemos también, digamos, un tema geográfico relativamente interesante porque, digamos, si tú estás en Cali, pues te queda muy cerca Buenaventura, pero te queda lejísimos Cartagena, que es el otro puerto donde puedes, digamos, exportar o importar. Si estás en la costa, Manizales pues está en el centro, digamos, de los dos puertos, entonces digamos que equilibrando distancias, pues se nos da fácil, digamos, el Caribe o el Pacífico.
Pues la parte digamos, pues geográfica. hablando ya pues como en temas de globalización, Sí. también pues tenemos aeropuerto internacional en Pereira para exportar, entonces pues Eso puede nos ser. facilita muchas cosas. Melissa, y quisiera preguntarte qué consejo le darías a un empresario que sueña en grande, pero que aún no se atreve a dar ese paso para trascender fronteras. Bueno, pues voy acá a hacer una cuña. Nosotros acabamos de llegar de nuestra misión empresarial a China, que Sí. pues, dentro de nuestro propósito fue pues conectar a los empresarios con eso, y vi unos consejos, pues o vi ciertas características que China, siendo el exportador del mundo, tiene súper claro. Y por eso pues tiene la facilidad de atender como al mundo entero. Sí. Uno es como la mentalidad de como flexibilizarse a los clientes. Que no tiene, por ejemplo, un mercado europeo. Tú en Europa vas a comprar una máquina y te dicen, te la vendo así. Que le cambie tal cosa, no, es así y punto. Cerrado, okay. El chino tiene la capacidad de flexibilizarse, y yo siento que eso lo podemos hacer para, pues como para también pensar en exportar nuestros productos. Segundo, y el manizaleño o el colombiano en general, nosotros somos pequeños, pero atendemos solo bien a los que nos interesan, ¿cierto? Eso, pues en cierta forma podemos ser convenientes a la hora como de ser comerciales. Sí. Algo que aprendí muy bacano de los chinos es que, o sea, tú te sientas con un chino y pues nosotros somos un mosquito al lado de los grandes que se sientan con ellos y te atienden como si fueras un magnate, pues. Ajá. Un magnate árabe, y te hacen seguimiento, la rapidez con la que generan pues como esa conexión es súper valiosa. O sea, un trato como cordial con todo el mundo, sin importar quién sea. Sí, y de mirada global yo siento que hay una oportunidad muy importante. Uno, la gente siempre mira hacia Estados Unidos o Europa cuando hablan de exportación. Sí. Y yo siento que sí, valioso, pero es un mercado muy masivo que nosotros quizás como industrias colombianas no tenemos la capacidad de atender. Por el contrario, tenemos mercados más cerquita que valoran mucho más nuestro producto, que no tienen tanta competencia como los mercados de Centroamérica, Suramérica. Yo hablo, digamos, con personas que nos dicen, no, en Ecuador les encantan las cosas colombianas, entonces también no mirar tanto como, pues obviamente seguir mirando hacia Estados Unidos y Europa, pero también mirar un poco más cerca qué oportunidades hay y que podamos más fácil llegar, pues por tratados de libre comercio, por las distancias geográficas que tenemos, etcétera. Listo, Melissa, te agradezco mucho por estar en este episodio sobre globalidad. A quienes nos escuchan, también les damos muchas gracias, y también a quienes nos ven. Gracias por ser parte de esta conversación, Melissa. Y esto es Más Ecosistema, un espacio para conectar, aprender y crecer juntos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.